Hay que hablar del futuro de Carlos Sainz porque ya sabéis que es una de las claves de este mercado, es uno de los agentes libres que queda para el año que viene. De hecho, empezaría diciendo, Chris, que es el agente libre más claro, porque él sí que no tiene contrato, él no va a estar en Ferrari, Alonso tiene contrato con el equipo Aston Martin, Pérez tiene o está de momento dentro del equipo Red Bull, entonces Carlos sí que es el que tiene que buscarse las habichuelas el año que viene y por eso es una de las grandes claves de este mercado de fichajes. Sin duda, y no porque sea el único sin contrato, porque sin contrato tenemos a Pérez, Ajá. Fernando, a Gasly, a Ocon, a Sargent, a Ricciardo, a Tsunoda, a Bottas, a Joe, a Magnussen y a Hülkenberg. ¿Solo unos cuantos? Eso de los pilotos que actualmente están en la parrilla. Así que pilotos sin contrato hay muchos. La cuestión es que pilotos sin contrato y tan buenos y en un momento tan bueno, de esos hay muy pocos. Por eso hemos centrado una parte importante de nuestro estudio en las últimas semanas y concretamente en los últimos días en Carlos Sainz. Voy a hacer un disclaimer de inicio. Vale. De hoy no tengo información. Es decir, si hoy ha llamado Toto Wolff o Helmut Marko o Christian Horner, que hay que hacer diferenciación ahora. Sí, exacto. A Carlos Sainz, esa información yo no la tengo. Con lo cual, pues ese es el margen que tenemos para equivocarnos de momento. Se ha hablado también y se han publicado cosas por parte de algunas fuentes también en las últimas horas de que van desde que hay un precontrato ya encima de la mesa o está a punto de echar la firma o hay alguien que tiene prisa, hay gente que no tiene prisa. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe que no hay un contrato encima de la mesa para Carlos Sainz del equipo Mercedes. O sea, Eso podemos se decir sabe. que no hay contrato de Mercedes para Carlos. Salvo que haya llegado hoy, no hay contrato. Ok. Y eso hay que decirlo claro. Y sabemos muchas más cosas, ¿no? Ok. Sabemos que si no ha habido firma, si no ha habido movimiento, es porque los equipos, los top team, no tienen prisa. Vale. Y no tienen prisa por distintos motivos. En el caso de Mercedes está muy claro por qué no tiene prisa. No tiene prisa porque está esperando a un piloto. Y ese piloto no es Carlos Sainz. Su primera opción para reemplazar a Lewis Hamilton no es Carlos Sainz, ni ningún otro piloto que no sea Max Verstappen. Está con todo a por él. Y es perfectamente normal. Cuando se te va un 7 veces campeón del mundo, cuando tú tienes un equipo que es un top team, que está en horas, no quiero decir bajas, pero en un momento difícil, lo que necesitas es dar un golpe en la mesa y fichar al campeón del mundo en título, a la pieza deseada por todo el mundo, y ahí es donde realmente puedes dar un golpe en la mesa. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Eso tampoco ha sucedido hasta el momento. ¿Por qué? Porque Max Verstappen es el que menos prisa tiene. Max Verstappen verdaderamente irá donde quiera. Y lo más normal es que para 2025 quiera seguir en Red Bull. Así que probablemente digamos que si alguien quiere ir a Red Bull, va a tener que ser en sustitución de Checo Pérez. Vale. Y claro, esto no es nada fácil. Reemplazar a Checo Pérez no es nada fácil. ¿Por qué? Primero porque ha hecho bien su papel. Ha sabido ser escudero de Max Verstappen, ha sabido tragarse situaciones no muy cómodas cuando ha hecho falta. Digamos que es un piloto con mucha experiencia, mucha veteranía en Fórmula 1, que Red Bull lo rescató, vamos a decir, prácticamente cuando él estaba pensando en irse a México, y que ahora mismo tiene claro cuál es su papel en la vida deportiva, en la Fórmula 1. Por tanto, ¿por qué habría que reemplazarlo? Por un mal resultado deportivo, vamos a decir. Pero no es lo que estamos encontrando en 2024. Esa es la verdad. Por tanto, por supuesto, existe la posibilidad de que Red Bull continúe con Checo Pérez. Y en ese momento ya se cierra una de las puertas para Carlos Sainz, la de Red Bull. Siempre que asumamos que Verstappen continuará un año más, que sinceramente, con mucho, es lo más probable que no está firmado, o es más, que sí está firmado, porque contrato tiene para seguir en Red Bull hasta 2028, para el año que viene. Efectivamente. Hasta ahí yo creo que está todo claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las señales que estamos viendo en el mercado?
Estamos viendo ciertos faroles. Ok. Por ejemplo, ciertas declaraciones de Toto Wolff a un periodista británico, ya sabemos a quién, a Will Buxton, en las que le dijo que en las próximas semanas tendríamos noticias sobre el futuro de Carlos Sainz. ¿Qué significa eso? ¿Significa que va a fichar por Mercedes? Ya te digo que no. O sea, perdona, Chris, no se refiere a él. Claro, Claro. Para que la gente lo tenga claro, la noticia y lo que estábamos diciendo, que decía Will Buxton, oye, he escuchado a Toto Wolff decir que dentro de muy poquito se va a saber el futuro de Carlos Sainz. No es eso que estaba sumando la gente, 1+1, Carlos con Mercedes. No es eso. No se está refiriendo a eso. Lo que Toto Wolff, el farol que se está echando, digamos, el comentario viperino que está lanzando contra Carlos Sainz, es que él va a fichar por Audi y que se va a saber muy pronto, en las próximas 2 semanas. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que hay una presión muy fuerte de Audi para que Carlos Sainz firme por ellos, con una oferta que está sobre la mesa desde hace largo tiempo, muy generosa, que le da papel de líder de equipo, claramente, pero que no está firmada por Carlos. Porque para Carlos, Audi, aunque se siente muy halagado por la oferta, es normal que Audi no sea la primera elección, porque implica firmar por ellos un 2025 de transición, de pasar de un coche que puede, aunque sea a duras penas, ganar carreras, a otro coche que va a estar, en el mejor de los casos, en la mitad de la media tabla. Okay. Si se me permite la reiteración. Entonces, lo que está insinuando Wolff es que Carlos no va a tener los arrestos o que no le va a convenir seguir esperando y que va a querer amarrar la que es su opción más clara, más fácil, vamos a decir, que sería firmar por Audi. Carlos, a su vez, lo que está haciendo es meter presión a Red Bull y a Mercedes, eso de que hay que acelerar, hay que ir definiendo cómo es. Sí, hay que moverse, ¿no? En las próximas semanas, en los próximos meses. Efectivamente. Sí. Disponible estoy y rápido voy. Pero claro, el problema de Carlos, el problema de Audi, el problema de todo el mundo es que la clave del mercado es Max Verstappen. Ya hemos dicho que es muy difícil que se vaya en 2025, pero que es bastante más sólida la idea de que se vaya en 2026. Aún así, podemos decir que sería la primera elección de Carlos si se abre ese hueco en el mercado. Red Bull. Red Bull, sin duda. Vale. Pero déjame hablar de más cosas, porque digamos que la situación es más compleja todavía. Sí, y estamos en la primera parte, luego queda la segunda parte del análisis. Efectivamente. O sea... Efectivamente. De momento hemos hablado ya de Red Bull y de Mercedes. Y hemos dicho que Mercedes está esperando a Max, que Red Bull tiene toda la lógica que espere a la hora de decidir, porque ha empezado Checo Pérez la temporada muy bien. Con podios, solo hay que ver el Mundial. ¿Dónde está Checo Pérez, no? Exacto. Creo que habla por sí solo. Y el Gran Premio de Japón, la apuesta que ganó Bernie Ecclestone y todo esto que se ha sabido en las últimas 24 horas, pues te habla de que Checo incluso está sorprendiendo dentro de Red Bull. Ahora iremos con eso. Pero déjame hacer otra digresión. Voy a poner otro elemento en la mesa. Hablemos de Aston Martin. Ahí estamos. Aston Martin también es una opción para Carlos Sainz. ¿Es Carlos Sainz una opción para Aston Martin? Yo te digo que sí. Yo te digo que hay buena sintonía. Pero también te he dicho, y lo ha dicho Pedro de la Rosa ya públicamente, que la opción A, la B y la C para Aston Martin es Fernando Alonso. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que Lance Stroll entrara en colapso mental definitivo y dijera: oye, estoy harto de perder. Realmente no me gusta que mi compañero me ridiculice carrera tras carrera. Voy a dejar esto o voy a comprar un asiento en otro equipo. No quiero aguantar ya este español, que sí, que me quiere mucho, que yo le quiero mucho a él, que le admiro mucho, que él me respeta mucho.
no puede ser, ¿no? Eso sería una opción. Y la otra es la de: me he cansado, ya llevo muchos años en la Fórmula 1, ya sé lo que es ir muy rápido en un coche, conseguir una pole, conseguir un podio, no quiero más Fórmula 1. Eso es remoto, pero podría ocurrir. Si ocurriera, yo creo que desde luego Carlos sería una de las primerísimas opciones, si no la primera, para el equipo Aston Martin. Imagínate lo que sería eso, porque es Alonso y Carlos en el mismo equipo. Bueno, si el coche es bueno, sería una magnífica noticia para los aficionados españoles, ¿no? Y si el coche es malo, pues bueno, pues seguramente no será mucho peor que el Sauber. Exacto. Con lo cual a Carlos pues tampoco le amargaría especialmente. Obviamente, bloqueando las operaciones es Verstappen, no es Fernando. Si alguien está pensando, es que claro, Fernando, hasta que Fernando no se mueva, Carlos no. No, porque por las características del piloto y hablo evidentemente y por encima de todo de la edad y las necesidades de los equipos, pues hay algunos que encajarían mejor para Fernando que para Carlos. Pero lo normal es que por una cuestión de longevidad y de duración de trayectoria, debería ser un fichaje más sensato, digamos, el de Carlos. Salvo que el equipo necesite un piloto a corto plazo. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Fernando podría ir, por ejemplo, a Mercedes. Vale. Mercedes 2025. Imagínate, quitamos un campeón, ponemos otro supercampeón y es la bala ganadora de Toto Wolff. Pero claro, ¿y Fernando quiere ir a Mercedes? Tanto Mercedes como Aston aspiran a Max Verstappen, con lo cual, de cara a una opción Carlos, están dispuestos a esperar. Están dispuestos a renunciar incluso al español por tener al holandés. Por el mero hecho de que Max es una auténtica bestia que está ganando mundiales. Es normal que alguien esté dispuesto a esperar. Solo por el ámbito comercial, el tirón de Max es tan enorme que tiene sentido que cualquiera le espere. Con lo cual, la opción Aston inmediatamente para Carlos no parece, sinceramente, una opción sencilla. La de Mercedes tampoco, porque la prioridad de Mercedes es claramente Verstappen. Y es más, Toto Wolff solo habla de Verstappen. Al principio hablaba de, no, sí, un piloto, están las posibilidades abiertas, o un piloto muy novato, Andrea Antonelli, o un piloto veteranísimo, Fernando Alonso. Pero conforme han ido pasando los días, su amor se ha ido concentrando, su amor público se ha ido concentrando sobre Max Verstappen. Por eso, Toto Wolff no habla de Carlos. Y cuando habla de Carlos, lo hace para decir, fichará por Audi. Fichará por Audi, ¿no? Es como diciendo, puertas abiertas, Max, ven que no viene Carlos, ven. Aquí, exacto, no le vamos a buscar. Si Carlos va a fichar por Audi, no. Pero, evidentemente, si Max no va, entonces todo el mundo se moverá muy rápido. Por eso está el mercado tan bloqueado. La segunda prioridad, por momento deportivo, por estabilidad de desarrollo de un equipo, por talento demostrado, por un poco, ¿cómo te diría?, por estar en el candelero, sería para Carlos. Y en última instancia, si hay que hacer un movimiento solo para un año, desde luego, sería un grandísimo movimiento poder tener a Fernando. Pero luego hay que poder tener a Fernando, y yo creo que ahora solo podría tenerlo Red Bull, aparte de Aston Martin, ¿no? Perdona que te interrumpa, Chris. Estamos viendo aquí justo esa creatividad con ese orden de prioridades que tú estás diciendo. Y tenemos luego un número 4 que es Albon, Ocon, Gasly, que son piloto que tendría que llenar un hueco hasta que llegara el grande. Muy sencillo. Claro, imaginemos Mercedes. Intenta conseguir a Max y no puede conseguirlo. Para 2025 lo tiene verdaderamente complicado. Entonces, ¿qué hace? Tener un piloto de transición. Piloto de transición número 1, Fernando Alonso. Fernando Alonso no quiere ir a Mercedes porque está bien en Aston Martin, cree que va a ir mejor. Piloto de transición número 2, Albon, Ocon, de la familia Mercedes de toda la vida, Gasly, quien haga falta, a la espera de o fichar a Max Verstappen para 2026 o, en última instancia, darle la oportunidad a Andrea Kimi Antonelli si
explota verdaderamente como ese enormísimo talento de futuro y antes de que se lo quiten como le quitaron en su día a Max Verstappen precisamente. O sea, ese sería el movimiento Mercedes. Entonces, Carlos ahí pinta relativamente poco. Esa es la situación. En cuanto a Aston Martin, ya hemos dicho que Carlos, en realidad, pinta relativamente poco. Entonces, ¿dónde pinta Carlos? Pues Carlos pinta o en Audi, que ya tiene una oferta clara, definida, buena, encima, de futuro, encima de la mesa, con un año de transición probablemente difícil en 2025, bajo el nombre de Sauber todavía, o Red Bull. Y aquí podemos hablar un poquito. Ya hemos dicho que Red Bull tiene varias opciones. Primero, que se marche Verstappen en 2025, muy poco probable. Que se marche Verstappen en 2026, bastante más probable. Que entonces van a necesitar un piloto número 1. O que Verstappen simplemente se quede y no se sabe por cuánto se queda. Y en cualquier caso, pueden decidir sustituir a Checo Pérez. De acuerdo que ha hecho un buen inicio de temporada, pero también de acuerdo que Red Bull se ha dado, y ya lo están diciendo incluso públicamente, hasta mediados de año, mitad de temporada, para tomar decisiones, porque no tienen necesidad de ser más rápidos en las decisiones. ¿Qué puede pasar? Imaginemos, pues que decidan reemplazar a Checo. ¿Por qué iban a reemplazarlo si está haciendo buenos resultados? ¿Por qué iban a reemplazarlo si ha sido un buen escudero? Pues porque todo tiene ciclos. Checo lleva 4 años en Red Bull. Entonces puede llegar un momento en el que simplemente quieras cambiar. No es tan habitual tener un piloto 4 años en Red Bull, salvo que esté ganando mundiales. Puede haber cumplido ese ciclo. Es un piloto ya bastante veterano que puede haber cumplido su ciclo y decir, oye, vamos a fichar a Carlos Sainz, porque Carlos Sainz nos sirve para todo. Nos sirve para hacer del Ricciardo en buenos tiempos, el que prácticamente se medía con Max Verstappen, aunque ahora cuesta reconocerlo. O si Max Verstappen se va, es un piloto que podría incluso ayudarnos a retener talento técnico, porque todo el mundo sabe, todos los técnicos saben, que es un piloto agradable con el que trabajar, que hace equipo, que normalmente en los equipos en los que está tienden a progresar y que no es conflictivo y que es muy rápido y que además está en un momento de gracia ahora mismo, está en la cúspide de su carrera. Entonces tendría sentido captar a Carlos Sainz, desde luego. Te pongo un motivo más. Es un piloto del Red Bull Junior Team, a pesar de todo, con muy buenas relaciones. De hecho, si tuviéramos que pensar, ¿quién ha hablado bien de Carlos Sainz en los últimos tiempos? Las alabanzas han venido fundamentalmente del campo Red Bull. Hombre, por supuesto se han dejado ver con ellos y han hecho escenificación de su cariño. No es algo nuevo. Prácticamente desde que Carlos superó a Norris en McLaren, el hats off ha existido desde el equipo Red Bull, ¿no? Con Christian Horner también hay buena relación. Sí. Y le sigue sirviendo a Christian Horner como esa alternativa a Max, como incluso a la hora de establecer un punto de partida, de nueva partida para el equipo, sería una muy buena herramienta para Horner. ¿Por qué no tirar de él? En el caso de Checo sabemos que no serviría para hacer ese papel, no serviría para suceder a Max Verstappen, no sería creíble. Y lo siento mucho por Checo porque me parece un gran piloto, lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, pero también sabemos que está en una fase de su carrera diferente a la de Carlos. Recordemos los paralelismos, ¿no? Los paralelismos. Cuando ficharon a Checo, ¿qué pasaba? Pues, estaba sin equipo. Checo estaba sin equipo, como Carlos Sainz. Ganó en Sakir. Ganó en Sakir. Como Sainz ganó en Australia, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo decía, ¿cómo va a quedarse sin equipo Checo Pérez? Pues eso es lo mismo. Pero lo que no es lo mismo es de dónde venía, ¿no? O sea, Checo estaba en Racing Point, que no es lo mismo que venir de ser piloto Ferrari y de igualar, no voy a ser ventajista, voy a decir igualar a Il Predestinato, a uno de los mayores talentos de la última década de la Fórmula 1, a Charles Leclerc.
es un momento especialmente dulce para Carlos y viene de un sitio especialmente bueno y tiene una edad especialmente buena y además es miembro criado en la Academia Red Bull desde que empezó a correr en monoplazas con la Fórmula 4 en 2010, hace 14 años. Y que además supo salir de Red Bull sin tener enemigos, Sí. que eso es francamente complicado. Disculpa, Chris, que saque aquí a la palestra también un precedente, porque hemos estado hablando, obviamente, hemos estado hablando tú y yo un poquito antes de hacer esta sección y me habías dicho, porque yo te digo, joder, pero imagínate que se va, pasa lo de Carlos y se va, por ejemplo, ya, incluso en el 25 con Verstappen ahí dentro. Ostras, es que quiere romper Red Bull esto, quiere Carlos esto, y tú me pusiste un precedente muy bueno que a mí me abrió los ojos un montón de algo que ya pasó justo hace 10 años, cuando había otro gran campeón, como era Sebastián Vettel, y metieron ahí a picar al campeón de alguna manera, incluso a Daniel Ricciardo. Efectivamente. ¿Por qué hicieron eso? Porque la situación de Red Bull con la nueva normativa de los V6 turbo híbridos en aquel 2014 no estaba tan clara, no era tan dominante. Y ahora podríamos decir, oye, cuidado que viene un cambio de normativa y tenemos que asegurar un poco la casa. Es la misma situación, es la misma situación. O sea, es el equipo dominante que ve el cambio de reglamento y dices, espérate. ¿Y qué pasó con Ricciardo? ¿Quisieron que fuera escudero de Vettel? No. Ricciardo tuvo carta blanca y de hecho apretó mucho. Tanto apretó a Sebastián Vettel que Sebastián Vettel, cuando vio que dejaba de tener el coche ganador, se fue de Red Bull, se fue a Ferrari. ¿Podríamos encontrarnos eso con Max Verstappen? Perfectamente. ¿Y eso fue un gravísimo problema para Red Bull al año siguiente? No, porque tenían a Daniel Ricciardo dentro del equipo. No era un segundón de, oye, que no moleste, que esté aquí, tipo Mark Webber, que ya sabemos que el Multi-21 se queja mucho, pero después se queda ahí, ¿no? Y hace su trabajo de segundo piloto y se acabó. No. Prepararon el terreno con antelación. Y en ese sentido, tendría toda la coherencia que pusiesen a otro gallo en el gallinero. Y puestos a poner otro gallo en el gallinero, junto a Max Verstappen, si hay alguien que a lo largo de la trayectoria de Max ha estado, punto 1, cerca de él, y punto 2, aunque hayan saltado chispas, se han quedado en casa, todavía a día de hoy no se ha hecho público las grescas y los problemas que hubo en aquel Toro Rosso de 2015, ese elemento es Carlos Sainz. Claro, habrá gente que pueda decir, oye, pero vosotros también dijisteis en un momento que tenía sentido que Fernando fuera al equipo Red Bull. Y claro que tenía sentido, en el paradigma que había en aquella época. En aquel momento lo que se decía es, Max huye, Max se va en el 25. ¿A quién necesitas ahí? A un tío al cortísimo plazo y que tenga el push de Verstappen. Pero aquí estamos hablando del largo plazo y ahí Fernando no entra en ese argumento. Efectivamente. También me gustaría saber hasta qué punto Fernando no teme a nadie y está demostradísimo a estas alturas. Pero hasta qué punto, si tiene la posibilidad de seguir en Aston Martin, un equipo que va a convertirse en oficial Honda, que tiene todos los recursos económicos que son necesarios, que a diferencia de 2023 está demostrando una línea de traer ya novedades de una forma muy constante, de entender exactamente qué pasa con el coche, ¿hasta qué punto le compensaría irse incluso a Red Bull para 2025 teniendo un horizonte menos claro, ¿no? O sea, posiblemente aún se fuera, pero no es una situación tan fácil. En el caso de Carlos es un sí o sí. Claro. Sí, evidentemente una oferta de Red Bull se va a aceptar. Evidentemente, eso está en la mesa. Vale. Carlos podría decir sí a Audi. Podría decir sí a Audi. Andreas Seidel evidentemente está haciendo presión. La cuestión es, y Oliver Hoffman, la cuestión es hasta qué punto tiene fuerza Audi para ejercer esa gran presión. ¿Cuáles son las alternativas para Audi, ¿no? Claro. ¿Puede pedir Carlos una prórroga a Audi? Claro, yo creo que sí que la puede pedir. Y es más, si alguien tiene un farol, tiene que ser Audi, que podría decir, no te concedemos ninguna prórroga más. Sí. Y luego llega el momento en el que no se abre un hueco en Red Bull y que en Mercedes tampoco están por la labor,
primero, si en Red Bull no se abre el hueco, en Mercedes sí estarán por la labor. Punto 1. Porque no Y se irá punto más. 2. Claro, e incluso en el caso que dijeran en Mercedes, no, es que yo voy a esperar a Max un año más y voy a poner un piloto de transición y ese no es Carlos Sainz. Sí. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿por qué no iba a ir Carlos a Audi? Aún en el caso que hayan fichado a Hülkenberg. Hay 2 asientos en ese equipo. Claro. En el fondo, es su única arma. Si esperan a que se abra un hueco en Red Bull y Carlos Sainz se vaya a Red Bull, entonces es seguro que no va a fichar por Audi. Ellos tienen ahora que ejercer la máxima presión y eso estoy seguro de que no es cómodo. Sobre todo cuando la relación entre Audi y Sainz es tan buena. La consideración que Audi tiene por Carlos Sainz es tan buena. Y déjame que añada otro factor más dentro de esa parte emocional. El miedo que puede darle a Carlos, decir, le digo no a Audi, que es el asiento seguro, y que luego se bloquee el mercado y a ver qué hacemos. Si de verdad Audi cumple con ese ok, dices que no, pues entonces buscamos a otros dos. Y entra, imagínate un Nico Hülkenberg, por ejemplo, o entra quien sea. Eso puede ser una situación un poco más complicada. Y yo creo que también tiene que estar ahí de alguna forma encima de la mesa. Evidentemente, pero ahora mismo las cosas están muy claras en el fondo, Giorgio. Claro. No, yo creo que va a ser difícil, pero yo creo que Carlos tiene que esperar. Vale. Para mí ese es el primer mensaje, ¿no? Tiene que esperar, aunque tiene cueste. que esperar. Entonces seguimos diseccionando. Hemos dicho, vale, tiene que esperar. Hemos visto cuál es la opción de Red Bull y luego hemos hablado también de cómo se puede abrir el mercado con Mercedes, con ese Toto Wolff que está tirando esos faroles, vamos a decirlo así. Mercedes, que sabemos que está esperando a Verstappen. Correcto. ¿Tú crees que Mercedes no valora a Carlos Sainz? Hombre, Es obvio que sí. Pero también es obvio que va a esperar mucho a Max Verstappen. ¿Por qué? Porque de nuevo es su única oportunidad de tener a Max Verstappen. Si quieren tener a Max, le tendrán que soltar una cantidad de pasta inmensa, darle todas las facilidades en el ámbito técnico, intentar mostrarle que hay proyectos de futuro, pero sobre todo tienen que demostrarle que va a ser amo y señor. Y si se empieza a hablar de que, sí, Carlos, es una muy buena opción, ya veremos, en ese momento ya no es tan atractivo para Max, ¿no? Recordemos la parte de orgullo que tiene un piloto. Muchas veces, cuando un piloto pide más dinero a un equipo, no es porque tenga que comprarse una casa más grande o tener un fondo de inversión mayor o tener más coches en el garaje. El problema para un piloto es que la única forma de valorarlo es con el sueldo. Es una forma de ponerse, de cobrar el mérito, de sentir el cariño. caché. El cariño en un entorno tan increíblemente técnico se demuestra con el caché. Claro. Entonces, de acuerdo, por eso quiere el sueldo. Y ya lo único que puedes hacer fuera del sueldo es el poder. Estar dispuesto a otorgarle poder. Y no hablar con nadie más, o no hablar de nadie más, eso es anticiparle el poder. Claro. Al piloto que quieren fichar. Y si no eres capaz de convencerlo, que ahora mismo parece la opción más posible, entonces tienes que tener otro piloto de secundario de transición. Y ahí ya entran los Ocon, los Gasly, los Albon, etc. Hay unos cuantos, ¿eh? Hemos leído los pilotos que están sin contrato. Si quieren, los recordamos. Imagínatelos con el mono de Mercedes. Vale. Pérez. Sí, podría. Alonso. Gasly. Sí. Ocon. Sí. Sargent. Mercedes. Me cuesta. Bueno. Ricciardo. Me cuesta. Tsunoda también me cuesta. Bottas, Joe, Magnussen y Hülkenberg. Alguno hay que nos imaginaríamos con el mono de Mercedes, a pesar de todo. Vale. ¿Y a quién esperas? Pues o a Max en 2026, que sigue siendo tu objetivo a tope, centrado en él, porque es la única manera por la que tu equipo no va
a hundirse, digamos, en las tinieblas del midfield y va a seguir siendo un equipo absolutamente top, cotizado, con patrocinadores que pagan lo más grande por estar allí, es teniendo un campeón. Y ese campeón, salvo sorpresa de Russell en 2025, que Mercedes diese con la tecla y de repente la cotización de Russell se dispara, tú vas a seguir ambicionando tener a Max Verstappen. Y si no sale Max Verstappen y ya estás en el punto de no retorno, en el que tu equipo ya está perdiendo valor, pues por lo menos, si se manifiesta el talento que se le supone y que se le ha visto en otras categorías a Andrea Kimi Antonelli, y que te digo una cosa, empieza a traducirse también en Fórmula 2, pues te traes en 2026 a un Antonelli que puedes haber tenido en 2025 perfectamente en Williams.